Saludos apreciados compañeros, presentamos a ustedes la actividad final de la asignatura correspondiente al componente investigativo sobre métodos de diseño de materiales. La actividad es presentada al ingeniero Juan Ricardo Pérez Cuervo, tutor de la asignatura Diseño Avanzado de Pavimentos, perteneciente a la especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos de la Universidad Santo Tomás. Presento a continuación nuestro equipo de trabajo correspondiente al grupo número 1, conformado por los ingenieros Luis Felipe Ospina Restrepo, Johan Camilo Ricaute Vargas, Germán Alonso Remolina Reyes y Johan Sebastián Pico Brasby. Las bases y subbases constituyen capas fundamentales en la estructura de los pavimentos, ya que distribuyen las cargas del tránsito hacia la subrasante y garantizan un adecuado desempeño estructural y funcional de la vía. En Colombia, el diseño de los materiales que conforman estas capas se rigen por metodologías basadas en criterios empíricos y mecanicistas, los cuales permiten establecer requisitos de calidad y resistencia para asegurar la durabilidad y estabilidad de los pavimentos. Para este trabajo investigativo nos trazamos como objetivo principal analizar los métodos de diseño de materiales más utilizados en Colombia para bases y subbases de pavimentos, resaltando sus principios, criterios técnicos y campo de aplicación. De igual forma, nuestros objetivos específicos se enfocan en identificar los principales métodos de diseño, escribir parámetros técnicos y ensayos y analizar comparativamente las ventajas y limitaciones de estos métodos considerando diversas variables. La base y la subbase son capas estructurales del pavimento ubicadas entre la capa de rodadura y la subrasante. Estas capas están conformadas principalmente por materiales granulares naturales o triturados como gravas, arenas y finos, o por materiales estabilizados con cemento, cal o emulsiones asfálticas, dependiendo del tipo de pavimento y las exigencias del proyecto. La subbase debe cumplir la función de mejorar la capacidad portante de la subrasante, facilitar el drenaje y servir como capa de transición que reduce la transmisión de esfuerzos. Por su parte, la base es la capa que recibe directamente las cargas del tránsito y la distribuye hacia las capas inferiores, por lo que requiere mayor resistencia, estabilidad y durabilidad. En el diseño de pavimento, la correcta selección y diseño de los materiales de base y subbase es fundamental para garantizar el desempeño estructural del pavimento, controlar deformaciones o evitar fallas prematuras y prolongar la vida útil de la vía. Entre las principales variables que influyen en el diseño de los materiales para la base y subbase encontramos la magnitud y composición del tránsito, especialmente el número de ejes equivalentes, la resistencia del suelo de fundación, usualmente evaluada mediante el CBR, las propiedades del material como la granulometría, los límites de Attenberg, el módulo resiliente, entre otros. Tenemos también las condiciones climáticas e hidrológicas, los métodos de diseño adoptados según criterios empíricos o mecanicistas y la disponibilidad y calidad de materiales en sitio. Estas variables permiten seleccionar y diseñar materiales de base y subbase que aseguren un pavimento seguro, durable y acorde con las condiciones reales de servicio. En Colombia, el diseño y control de calidad de los materiales para bases y subbases se rige principalmente por las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS y en el caso urbano por las especificaciones técnicas del IDU. Ambas normas establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los materiales para garantizar un adecuado desempeño estructural del pavimento en concordancia con la metodología AASHTO y CBR. Se establecen los siguientes parámetros: granulometría, plasticidad, capacidad de soporte, compactación, resistencia al desgaste, forma y limpieza del agregado, entre otros. En conjunto, estas propiedades y ensayos permiten seleccionar y diseñar materiales de base y subbase que cumplan con los requisitos de resistencia, estabilidad y durabilidad exigidos por los métodos de diseño y la normativa vigente. A continuación, procedemos a realizar el análisis comparativo de los métodos y enfoques utilizados en Colombia para definir la calidad y el diseño de los materiales. Vamos a revisar entonces el enfoque normativo para la selección de materiales de bases y subbases granulares a partir de un punto de vista de cumplimiento de parámetros de calidad. Es indispensable conocer los documentos o las especificaciones que van a regir en el proyecto. Generalmente estas especificaciones son comúnmente conocidas, las especificaciones institucionales tipo INVIAS o tipo IDU, que están basadas en normativas estándar internacionales. Sin embargo, existen documentos propios del proyecto que son los que rigen por encima de estas especificaciones institucionales, ya que estos documentos poseen los volúmenes de diseño propios, los planos y diseños no objetados, y en ocasiones poseen especificaciones particulares que modifican estas especificaciones internacionales o nacionales. También se hace importante conocer la estructura del enfoque normativo para la selección y el control del material. De esta manera, como primer medida, se hace un análisis mediante ensayos de laboratorio
para evaluar la calidad del material. Luego, cuando el material es aprobado para su uso, se compacta y se hace una evaluación de la conformación y la compactación en obra mediante ensayos in situ. Y en ocasiones o generalmente también se hace alguna verificación de desempeño también mediante ensayos in situ, como puede ser ensayos para medir diferentes tipos de módulos, módulos dinámicos o módulos resilientes, eh, con ensayos tipo LWD o ensayos de placa de carga. Centrémonos ahora en explicar un poco a fondo este primer paso de la revisión de los parámetros de calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio para su aprobación, para su uso en obra. Tenemos aquí, por ejemplo, la tabla INVIAS del capítulo de subbase del INVIAS 2022, donde podemos ver diferentes tipos o parámetros que se evalúan del material, como puede ser la dureza, mediante ensayos de desgaste en máquina de Los Ángeles, la durabilidad, la limpieza y la resistencia del material mediante ensayo de CBR. Para efectos de comparar con la siguiente diapositiva, que es los parámetros de base granular, podemos ver, por ejemplo, que para la subbase hay una flexibilidad en cuanto a los parámetros de limpieza, donde me permite un límite líquido máximo de 25% y un índice de plasticidad máximo de 6%. Y también podemos ver que la resistencia del CBR puede ser máximo del 40% para sus bases tipo clase A. Vemos entonces que los criterios de calidad para materiales de base granular son más estrictos. Por ejemplo, en el parámetro de limpieza se aceptan únicamente materiales que sean no plásticos y en el parámetro de resistencia, el CBR en este caso para tipo o clase A debe ser de mínimo el 95%. Vamos a hablar del enfoque mecánico semiempírico del diseño de pavimentos. Este enfoque, que es el que promueve tanto el INVIES como la Academia Colombiana, busca algo muy concreto, que el diseño no se quede solo en cumplir una norma, sino que represente mejor lo que realmente pasa en el pavimento de Colombia. Aquí podemos tener en cuenta que vamos a definir espesores con mayor fundamento técnico, evaluarle la respuesta del pavimento bajo cargas repetitivas, toma de decisiones más eficientes en diseño y rehabilitación. Sí, seguido de esto vamos a empezar a hablar del CBR, que el parámetro que más conocemos y más usamos en Colombia. El CBR nos da una idea de la capacidad de soporte del suelo en un ensayo sencillo, económico, y por eso sí es la base de muchos métodos tradicionales del diseño. El problema no es que no es el CBR en sí, sino el problema es que no nos dicen que el CBR no representa cómo se comporta el suelo cuando pasa un vehículo una y otra vez durante un determinado periodo de tiempo. Ahí es donde entra el módulo resiliente, o también conocido como MR. El MR describe qué tan rígido es el suelo cuando está sometido a cargas repetitivas, que es justamente la condición real del pavimento en operación. Por eso, desde el punto de vista estructural, el MR es mucho más representativo del comportamiento real del suelo que un índice puramente empírico. Viendo ahí, tenemos que tener en cuenta la correlación que hay entre los dos. Entonces, ahora como no siempre es posible medir el módulo resiliente directamente, aparecen la correlación entre CBR y módulo resiliente. Estas correlaciones lo que hacen es darnos una estimación del MR a partir de un ensayo más simple. Pero aquí es clave tener en cuenta que el CBR no es un ensayo estático, mientras que el MR responde a cargas cíclicas. No están midiendo lo mismo, pero esa es la correspondencia si son exactas en cuanto a las mediciones. Por otra parte, podemos empezar a hablar también del tránsito, pues teniendo presente lo anteriormente mencionado como la demanda estructural, y podemos hablar del enfoque en vías y la importancia de los ejes equivalentes. Entonces, otro punto clave para tener el enfoque es cómo se entiende el tránsito. Aquí ya no habla solo de cuándo el vehículo pasa, sino de cuánto daño genera.
Por eso el tránsito se expresa en ejes equivalentes. Los ejes equivalentes pendientes convertir diferentes tipos de vehículos en una carga estándar y analiza los efectos acumulados en el tiempo. Con esto podemos definir espesores, estimar vida útil y analizar diseños estructurales. Teniendo en cuenta lo siguiente, podemos hacer un comparativo de los enfoques tanto con especificaciones técnicas y los enfoques mecánicos o semiempíricos que a veces se realizan en campo. Si comparamos los enfoques, el diseño por especificaciones se basa en valor mínimo usando el CBR y la clasificación general del tránsito y de fácil aplicación, cumple la norma, pero no siempre obtiene el diseño. El enfoque mecánico o semiempírico, en cambio, integra el soporte real del suelo y el tránsito real, analizando la respuesta estructural y permite tomar decisiones más ajustadas al comportamiento del pavimento. Teniendo en cuenta esto, podemos revisar el cuadro comparativo donde podemos ver parámetros básicos para que cada uno pueda tomar un análisis correspondiente de los criterios, parámetros de fundamentales subrasantes, naturaleza del parámetro, representación del comportamiento real, dependencia del estado tensional, condiciones de carga, sensibilidad y entre otros. Con el comparativo que aquí podemos ver, podemos cerrar con una ruta práctica la aplicación en Colombia y En esta parte final voy a presentar una ruta práctica para el diseño de materiales de base y subbase en Colombia, enfocada en cómo se aplica realmente en un proyecto de ingeniería vial. La idea no es repetir normas, sino mostrar el origen lógico de las decisiones, desde la subrasante hasta el control en obra, porque en la práctica muchos problemas aparecen cuando se salta alguno de estos pasos. Esta ruta permite entender que el diseño no empieza con el material granular, sino con el suelo que lo soporte, que cada etapa condiciona el desempeño final del pavimento. Acá tenemos una visión general de todo el proceso y a continuación detallaremos un poco más en cada uno. El primer paso siempre es la caracterización de la subrasante. En Colombia el parámetro más usado es el CBR porque permite estimar la capacidad de soporte del suelo. Sin embargo, este valor no se puede analizar de forma aislada, ya que la humedad y las condiciones de drenaje influyen directamente en el CBR real en servicio. Es importante aclarar que una subrasante con CBR bajo no invalida el proyecto, pero sí exige mayores controles constructivos o soluciones complementarias. Con la subrasante clara se define si la capa va a trabajar como base o como subbase, y esta decisión depende directamente del nivel de tránsito y del tipo de pavimento. Mientras la base cumple una función estructural de distribución de carga, la subbase regulariza y protege. Confundir esas funciones puede generar sobrecostos o fallas prematuras. Una vez definida la función de la capa, se procede a la verificación del material granular. En esta etapa se revisa que el material cumpla con la granulometría especificada, los límites de precisidad, el equivalente de arena y los criterios de resistencia y durabilidad establecidos en la normativa. Posteriormente se evalúa el diseño, y aquí existen dos enfoques principales. El enfoque por especificaciones, que es el más utilizado en proyectos estándar en Colombia, permite definir si un material es apto o no para base o subbase según las normas INVIAS o IDU. El enfoque mecánico, basado en parámetros como CBR o módulo resiliente, permite analizar el comportamiento estructural del material y se recomienda en proyectos especiales o de mayor exigencia técnica. El último paso, y uno de los más importantes, es el control en obra. Un diseño bien planteado puede fallar si no se ejecuta correctamente en campo. Por eso es fundamental garantizar una compactación adecuada según el productor definido. Mantener la humedad cercana a la óptima durante la ejecución, verificar la densidad en campo y asegurar un drenaje superficial y subterráneo funcional. En esta etapa es donde el diseño deja de ser un documento y se convierte en una estructura que realmente soporte el tránsito. En la práctica, muchos de los problemas en pavimentos no se ven errores de cálculo, sino errores de criterio. Entre los más comunes está confundir el cumplimiento granulométrico con un buen comportamiento estructural, ignorando el efecto del drenaje. También es frecuente la falta de control de humedad y compactación, lo que reduce significativamente la capacidad aportante. Finalmente, el uso de correlaciones CBR módulo resiliente fuera de los rangos recomendados puede generar diseños poco confiables y fallas tempranas. Acá tenemos las conclusiones dadas por los compañeros de la 1 a la 5, y la mía sería la sexta, que es: en conclusión, el diseño de materiales para bases y subbases en Colombia no debe limitarse a verificar el cumplimiento de especificaciones, sino entenderse como un proceso integral. Este proceso inicia con la correcta caracterización de la subrasante, continúa con la definición del nivel de tránsito y la función estructural de la capa, y se valida mediante criterios normativos y mecánicos. Aplicar esta ruta de forma ordenada permite que los métodos de diseño representen adecuadamente el comportamiento real del pavimento en servicio. Como recomendaciones,
finales, primero tenemos que se debe integrar siempre el análisis del drenaje y la condición de humedad dentro del proceso de diseño, incluso cuando el material cumple las especificaciones. Y segundo, se recomienda utilizar los métodos mecánicos como CBR o módulo resiliente en proyectos de mayor exigencia, evitando el uso indiscriminado de correlaciones fuera de su rango de aplicación. Con esto damos cierre a la actividad, dando gracias por mi parte y por parte de mis compañeros. Muchas gracias.